Vamos a analizar a continuación los diferentes tipos de compuestos inorgánicos que existen. Así como tenemos dentro de los compuestos orgánicos una clasificación o varias clasificaciones de compuestos orgánicos y podemos hablar de lípidos, de glúcidos, de proteínas. De la misma manera, los compuestos inorgánicos se pueden clasificar en distintos tipos de compuestos, lo cual depende obviamente esta clasificación de la necesidad de conocer algunas características comunes de cada uno de estos grupos. En primer lugar, entonces, lo que tenemos que recordar es que todos los elementos conocidos en la naturaleza se encuentran representados, se encuentran incluidos dentro de lo que es la tabla periódica. En la tabla periódica podemos distinguir dos grandes zonas. Por un lado tenemos una zona, la de mayor proporción, que son los metales, y luego tenemos otra zona con menor cantidad de elementos, que son los no metales. Luego aparecen algunas cosas un tanto extrañas, aparecen el hidrógeno, que está del lado de los metales, pero no es un metal y es un gas, y los gases nobles o raros o inertes, que se caracterizan por su escasa reactividad. Y por último, entre metales y no metales, hay un grupo de elementos metaloides, indecisos de alguna manera, que en algunos casos y en algunas condiciones se comportan como metal, en tanto que en otras condiciones se comportan como no metales. Pero en definitiva, tanto los metales como los no metales tienen la capacidad de reaccionar. ¿Con quién? Dentro de la naturaleza nos vamos a encontrar que hay dos elementos fundamentales con los que pueden reaccionar. O bien con oxígeno o bien con hidrógeno. Cuando reaccionan con oxígeno, lo que van a formar son óxidos. Estos óxidos pueden ser o bien metálicos o bien no metálicos. ¿Qué tiene un óxido metálico? Tiene oxígeno y tiene un metal. ¿Qué tiene un óxido no metálico? Tiene oxígeno y tiene un no metal. Como dijimos también, pueden reaccionar con hidrógeno. En ese caso, los compuestos que se obtienen de los elementos de la tabla periódica en su reacción con el hidrógeno se van a denominar hidruros. ¿Qué van a ser? Hidruros que pueden ser o bien metálicos o bien no metálicos. Ahora avancemos un poquito, simplemente vamos a ir avanzando en una forma más bien superficial de las diferentes, diferentes tipos de compuestos que podemos encontrar. Los óxidos, dijimos, puede ser que tengan metal con oxígeno. Por ejemplo, el hierro con el oxígeno forma un óxido, en este caso sería un óxido ferroso. Y puedo tener un no metal con el oxígeno y por ejemplo, el trióxido de dinitrógeno o óxido nitroso. Ahora bien, de todo este grupo que tengo acá, que tenemos aquí de óxidos, ¿cómo hago para saber si es un óxido metálico o no metálico? Y simplemente mirando en la tabla periódica, si lo que está combinado con el oxígeno es un metal o un no metal. El potasio es un metal, esto es un óxido metálico. El calcio es un metal, esto es un óxido metálico. El cloro es un no metal, es un óxido no metálico. Los óxidos metálicos también se le dicen óxidos básicos. Es otro nombre, es otro apodo, es el segundo nombre, si se quiere decir, de alguna forma. Y los óxidos no metálicos también se les denomina óxidos ácidos o anhídridos. Por ejemplo, ahí tenemos el muy conocido por todos, el anhídrido carbónico, el clásico elemento de la respiración de los seres vivos o de la combustión de la glucosa o de un hidrocarburo. Luego también avanzando dentro de la familia de compuestos inorgánicos tenemos otros denominados oxoácidos. ¿Cómo reconozco un oxoácido? Un oxoácido lo que tiene es
no metal, como los óxidos ácidos que vimos recién, no metal con oxígeno y con hidrógeno. Este hidrógeno de acá es lo que lo hace, lo que le da la característica a este grupo de los ácidos en general, y lo que hace que todos estos que están acá, el ácido carbónico, el nitroso, el nítrico, el pirofosforoso, el pirofosfórico, el fosfórico, sean ácidos y tengan en algún punto características similares. Luego tenemos otro grupo de compuestos inorgánicos que son los hidrácidos. Como reconozco un hidrácido, tengo un no metal y tengo hidrógeno y están disueltos en agua. Por ejemplo, el cloruro de hidrógeno, que es un hidruro no metálico, disuelto en agua, forma el ácido clorhídrico. El sulfuro de hidrógeno, disuelto en agua, forma el ácido sulfhídrico. Otro grupo importante de los compuestos inorgánicos son los hidróxidos. ¿Cómo reconozco un hidróxido? Porque tiene un metal y tiene uno o varios oxidrilos, una combinación de oxígeno con hidrógeno. Aquí tenemos 2 o 3 elementos que son ampliamente conocidos y utilizados en la industria, como es el hidróxido de sodio o soda cáustica o sosa cáustica, que se utiliza, por ejemplo, para pelar duraznos o, por ejemplo, para la elaboración de jabones o detergentes. También tenemos dentro del grupo de los hidróxidos la cal apagada o hidróxido de calcio, que también se utiliza, por ejemplo, siguiendo con el rubro alimenticio, para hacer las zapallitos en almíbar, para endurecerlos los zapallitos. Entonces, la característica de los hidróxidos es esto, lo que tengo que buscar para saber si un compuesto que no lo he visto antes en mi vida es un hidróxido, es buscar que tenga un metal y que tenga entre paréntesis oxígeno o hidrógeno. En algunos casos como este no está entre paréntesis porque hay uno solo, pero en general voy a encontrar acá un 2, un 3 como el hidróxido de aluminio, por ejemplo, aquí. Otra característica importante antes de pasar al siguiente grupo de compuestos inorgánicos, que son las sales, es una característica que tienen tanto los hidróxidos como los ácidos de disociarse. ¿Qué es lo que es disociarse? Lo contrario a asociarse, es romperse. En esta ruptura, en esta disociación que se produce, los hidróxidos se separan en un anión, una parte de esta molécula que tiene carga negativa, anión oxidrilo o hidroxilo o hidróxido, y un catión que es el metal que contiene la carga positiva. ¿Por qué es importante esto? Porque así como se disocian los hidróxidos, los ácidos también se disocian. No importa si es un oxoácido, un ácido, por lo tanto de un no metal con oxígeno, o un ácido de un no metal sin oxígeno, un hidrácido o un oxoácido, se disocian, se parten en un catión metálico y un anión no metálico que puede estar con o sin oxígeno. El paso siguiente de estos ácidos disociados con los hidróxidos disociados es que se van a combinar y van a obtenerse a partir de ellos sales. Volviéndome un paso que me salteé, la disociación de los oxoácidos puede ser completa o puede ser parcial. Aquí tenemos disociaciones parciales de estos ácidos, en donde si bien yo tengo 3 cationes que podrían liberarse, 3 átomos de hidrógeno que podrían liberarse, puede ser, dependiendo de las condiciones químicas,
temperatura, concentración y demás, que se libere solamente un hidrógeno o que se liberen 2 hidrógenos o los 3 hidrógenos. Volviendo entonces, un ácido se disocia de esta manera, un hidróxido se disocia de esta manera, y una vez que se han disociado, las cargas positivas y negativas se pueden reordenar de otra manera. Entonces, en general, lo que sucede es que el catión hidrógeno se combina con el oxidrilo formando agua, y el anión se combina con el catión, la carga negativa que contiene el no metal, con la carga positiva del metal, se combinan formando una sal. Aquí entonces nos queda, para ir terminando, ¿cómo voy a reconocer una sal? Bueno, una sal tiene sí o sí un metal y un no metal. Tengo que buscar para saber si es una sal que esté presente el metal y el no metal. Esto es sí o sí. Luego pueden pasar algunas cosas. Puede ser que esta sal tenga oxígeno o no tenga oxígeno. Si tiene oxígeno, voy a decir es una oxosal. Si no tiene oxígeno, pero tiene el metal y el no metal, voy a decir es una sal de hidruro. También puede pasar que la sal, además de tener sí o sí metal y no metal, tal vez sí o tal vez no, oxígeno, puede ser también que tengan hidrógeno, y en ese caso voy a tener sales ácidas, como por ejemplo el bicarbonato de sodio o carbonato ácido de sodio, o el sulfato ácido de sodio, ¿sí? O el sulfuro ácido de sodio. A su vez también puede ser que algunas sales, además de tener el metal y el no metal, tengan oxidrilo, y en ese caso vamos a estar en presencia de sales básicas. Sí o sí, para que sea una sal, tengo que tener el metal y el no metal. Entonces, al principio, sí o sí necesito, si quiero saber a qué familia pertenece un elemento, la tabla periódica, para ver cuáles son los elementos que constituyen el compuesto químico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tengo el ácido sulfúrico más el hidróxido de sodio, me genera sulfato de sodio. Es una sal porque tengo el metal que es sodio, el no metal que es azufre. Es una oxosal porque además de tener el metal y el no metal tengo oxígeno, y nada más. Si vamos acá para esta segunda reacción del ácido sulfúrico con el hidróxido de sodio, me da esta otra cosa. Tengo el metal, tengo el no metal, tengo el oxígeno y aparece el hidrógeno. Entonces, metal y no metal es una sal. Como tiene oxígeno, es una oxosal. Como además de tener oxígeno tiene hidrógeno, es una oxosal ácida, que va a ser el sulfato ácido de sodio. En definitiva, entonces, para reconocer las sales busco, o lo que me puedo encontrar, únicamente el metal con el no metal, en donde voy a tener una sal de hidrácido. El metal junto con el no metal con oxígeno, voy a tener una oxosal o sal de oxoácido. Después, ¿qué puedo encontrar también? Metal, no metal e hidrógeno, entonces voy a tener una sal ácida de hidrácido. O puede ser que me encuentre el metal, el no metal, el oxígeno y algún hidrógeno, entonces voy a tener una oxosal ácida, o podría pasar que tenga metal, no metal, oxidrilo, entonces voy a tener una sal de hidruro básica o una sal básica de hidrácido. Y por último puedo tener el metal, el no metal y un oxidrilo. Entonces voy a tener una sal básica de oxoácido.
Pero la clave en todos los casos para reconocer una sal es que sí o sí metal y no metal. Luego están las variantes. Con oxígeno, oxosal; sin oxígeno, sal de hidruro. Con hidrógeno va a ser una sal ácida y con oxidrilo una sal básica. Con esto entonces queda la primera aproximación a los diferentes tipos de compuestos inorgánicos.